cómo llegar al origen, cómo llegar a la raíz de las enfermedades. Tú puedes descubrirlos y transformarlos. Ahí es donde viene la parte importante y es, primero, necesitamos hacer consciente eso inconsciente. Como muchas veces la sanación ocurre mucho más rápido y terminé en la India estudiando Ayurveda. Hasta que Es, descubres ese virus y lo puedes reescribir, lo puedes limpiar. me Esa- encanta, me encanta ese ejemplo que acabas de poner porque es tal cual Soltar todo eso que está dentro debe ser súper difícil para una persona, ¿no? para algunas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de No Mejor. Hoy tengo la grata visita de Ana María Ramírez, quien es especialista en biodecodificación. ¿Eso es correcto? Biodescodificación. Biodescodificación. Bueno, bienvenida Ana María, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejo, por tenerme aquí hoy. Estoy muy bien, muy feliz de compartir este tema contigo y con todas las personas que están presentes escuchándolo. Qué bueno, mira, o sea, sí me interesó hablar contigo porque hay una cosa, bueno, yo he tenido un poquito de conocimiento de la biodescodificación, que siempre lo digo mal. Pero quería como llevar este tema en el programa y nadie mejor que tú que puedas explicarlo, que tú eres alumna del creador de la biodescodificación, de Christian Fletch, y quería que nos dieras un poquito, o sea, quién eres tú, cómo llegaste tú a la biodescodificación y por qué te gusta tanto la biodescodificación. Claro que sí, mira, de una manera muy corta, te cuento que estudié Derecho y Contaduría Pública cuando vivía en Colombia. Y cuando terminé las carreras me vine a vivir a Estados Unidos con un intercambio para abogados extranjeros y bueno, fue muy bien vivir esa época con diferentes aprendizajes, después tener la oportunidad de trabajar en recursos humanos, pero al cabo de estar aquí en Estados Unidos por casi 9 años, me empezó un vacío en el corazón. Y yo decía, ¿qué diferencia hace en el mundo si no me levanto mañana? ¿Qué hago aquí? O sea, para qué estamos aquí? Como una crisis existencial, digámoslo así, de qué sentido tenía la vida. Estaba todo muy bien, tenía una vida materialmente muy estable, amigos, deporte, pero tenía un vacío en el corazón. Entonces, tener esta sensación dentro de mí me llevó a cuestionarme realmente qué era lo que sentía que me faltaba. Y en ese momento eh, una señora de una academia de meditación que quedaba cerca a Chicago, donde vivía en ese entonces, yo compartiendo con ella y diciendo, ay, mira, yo creo que me hace falta mi familia, que está en Colombia. Ella me dijo, realmente la casa que te está llamando es esta casa y se toca aquí dentro del corazón. Pero lo más parecido a esta casa, aquí en la tierra, es la familia. Y yo en ese momento no lo entendí muy bien, pero de todas maneras, esta sensación interna pesaba más que cualquier cosa, así que decidí dejarlo todo, regresarme a Colombia, pero antes de llegar a Colombia, tengo dos hermanas y mi hermana menor estaba en España con un grupo de meditación y ella me dijo, vente para acá, te tomas un mes aquí con nosotros. Y dije, bueno, chéverísimo, mientras hago como este paso entre Estados Unidos y Colombia y me fui para allá. Y realmente, Alejo, cuando llegué allá, yo dije, wow, esta sensación de estar más conmigo es realmente lo que yo estaba necesitando. Entonces, en ese momento dije, voy a tomarme un año sabático porque quiero más de esto, que era realmente volver a mí, pero que no lo entendía cuando tenía todo este vacío adentro, pero a través de estar con este grupo compartiendo meditación, dije qué chévere, entonces dije año sabático y terminé en la India, estudiando Ayurveda, estudiando muchas otras cosas. Cuando estaba en la India tomé un curso sobre tratamientos ayurvédicos y yo decía, wow, yo siento como si hubiera hecho esto en otra vida, ese tema Ah, de ok. la sanación empezó a traerme súper fuerte
Y cuando regresé a Colombia, que seguía en mi año sabático, pues empecé a explorar muchas técnicas, muchos caminos, como por ejemplo el Hoponopono, el Reiki, parte del curso de milagros, que ya lo había vivido en España, estudié astrología, es decir, Ah, no, pero hiciste de todo. sí, 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 Con, sí, con razón te llenaste. totalmente. Y era, como te decía, encontrar ese para qué estoy aquí, qué sentido tiene la vida. Entonces, aprender todas estas cosas, fue siendo una experiencia muy bonita, muy chévere. Hubo un tiempo donde sí me sentí muy perdida porque no sabía más qué iba a hacer de mi vida con estas dos carreras, estos dos títulos, pero sintiendo otra cosa en mi corazón. De hecho, un profesor de Derecho allá en Colombia decía, usted es un cerebro desperdiciado. Y yo decía, bueno, sí, puede que la parte racional funcionara muy bien, pero no era lo que me apasionaba. Ya, No lo que era. pasa es que también, digo yo, en nuestra época era todo en función de el hacer dinero, el ser, ¿qué se llama? Successful, era en hacer dinero. O sea, tiene que ser en una carrera y hacer dinero. No realmente lo que te pasó, apasiona. O sea, como te digo, hay gente que sí que le apasiona el derecho, hay gente que le apasiona la medicina, que conozco muchos médicos que son apasionados por la medicina, o sea, pero a veces uno como que lleva las carreras tradicionales, ¿ok? Por esa misma inducción que teníamos antes, que uno tenía que hacer dinero, hacer una carrera. Pero no era lo que, como te digo, no era lo que te llena. O sea, bueno, yo después de 35 años yo salí de una carrera y ahorita me estoy divirtiendo en lo que Buenísimo. estoy haciendo, exacto. Eso es clave, poder disfrutar lo que haces. Exactamente. Entonces yo, o nuevamente en Colombia, como te decía, Mm. explorando todos estos caminos, hubo un momento en que me volví profesora de yoga, que hacía los tratamientos ayurvédicos que había aprendido en la India, Ah, pero pero que eso no lo sabía yo. Yoga y todo. Y de todas maneras, a mí me quedaba una inquietud, por ejemplo, cuando yo hacía un masaje ayurvédico, la persona salía súper livianita, ¿sí? Súper livianita, no le dolía nada, pero una semana, 2 semanas después volvía con las mismas dolencias en su cuerpo, con la misma contractura muscular. Y yo decía, ¿cómo hago para que esta persona pueda llegar a la raíz de esa dolencia y que no regrese a su cuerpo? Es decir, siempre tenía esta intriga de dónde vienen las enfermedades, Yeah. porque para mí no tenía sentido que el cuerpo se las inventara. Si este cuerpo es esta maquinita perfecta que tenemos para estar ahora en esta tierra aquí, entonces yo decía, cómo llegar al origen, cómo llegar a la raíz de las enfermedades, porque el cuerpo no se las puede inventar. Y en ese entonces llegó una amiga a decirme, mira, resulta que hay un francés que enseña descodificación biológica, está viniendo a Bogotá a enseñarlo, ta, ta, ta. Y yo decía, ¿será? ¿Será? Y pensaba, cuando otra amiga llegó y me dijo lo mismo, mira, hay un francés que está viniendo, que enseña descodificación biológica, y dije, ok, ya el mismo mensaje por dos vías distintas, entonces voy a hacerle caso, y fui. Y realmente cuando empecé a estudiar la biodescodificación o descodificación biológica, que es lo mismo, dije, wow, esto responde a muchas de las preguntas que yo tenía, que era cómo llegar al origen o a la raíz de no solamente las enfermedades físicas, porque hasta ese entonces yo pensé que uno solamente se enfermaba en el cuerpo, no sabía que uno también estaba enfermo en sus relaciones de pareja, interpersonales, relaciones con el dinero, es decir, que todos los bloqueos pueden llamarse síntomas también y que todo eso obedece a esta parte inconsciente que llevamos con nosotros, que es un gran porcentaje. Algunas personas dicen que es el 80%, otros dicen que es el 95%, sea 80, sea 90, 95, es muy grande. Okay, Entonces, okay. cuando empecé a estudiar la biodescodificación, empecé que para ayudar a otras personas, pero realmente me di cuenta que yo era la que necesitaba esa ayuda tan grande, porque yo decía, pero yo no me enfermo en el cuerpo, solamente me daban migrañas. Claro, ahí descubrí que me daban migrañas porque estaba en el control, que no era que estuviera en el control al azar, es porque así aprendí a sobrevivir. Ya va, A mí, espérate un momentico. Voy a hacer una pausa aquí porque yo sufro migrañas. ¡ah! O sea que a mí me toca terapia contigo.
Ok, ok. Sí, Porque, sí. o sea, sí, ahorita que lo dice yo, ya va, espérate, estás hablando a mí. Sí, sí, sí. Entonces, como es a nivel del cerebro y el cerebro Mm, es el centro de control de nuestro cuerpo. Entonces, cuando sufrimos de migrañas, la hipótesis, porque la biodescodificación trabaja con hipótesis, es que para nosotros es importante controlar. Entonces, tratamos de buscar solución a todas las cosas, pero buscamos la solución desde la cabeza, desde el cerebro. este que está acá. Entonces, te decía, no es al azar que tengamos este síntoma. Mm, Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que a mí me llevó a descubrir de dónde venía, claro, me llevó muy atrás en mi infancia, situaciones que había vivido, o sea, donde sentí que tenía que controlar. Y yo ahora comparto muy abiertamente una sola experiencia que me pasó donde yo, mira, actualmente tengo 48 años, pero yo recuerdo que cuando tenía más o menos 32, 33 años, tomaba un par de vinos y empezaba a llorar por lo que me pasó a los 5 años. ¿Y no, qué me pasó a los 5 años? Y entre paréntesis, es porque para la emoción el tiempo no existe, es porque en ese mm, momento volví a ser la niña de 5 años, y es que a mí solamente me pegaron con correa una vez en la vida. Solamente una vez mi papá me pegó porque considero que yo había hecho una cosa mala. Y yo en ese momento, cuando mi papá me estaba pegando, yo vi que mi mamá vio y tapó la cara, le tapó la cara a mi hermana número 2, y pasó de la cocina al cuarto, y ahí me sentí, si mi papá me agrede y mi mamá no me defiende, no puedo contar con nadie, me tengo que defender yo misma, me meto en la cabeza a controlar. ¿Sí? correcto. Siento que eso fue un evento muy grande que tenía todavía el dolor aquí adentro, el dolor de esa niña de 5 años, porque es que nosotros crecemos en nuestro cuerpo físico, pero esos instantes que han sido difíciles para nosotros no crecen. Hay pedacitos de nosotros que se quedan allá atrás en el tiempo, ¿sí? Entonces, esa fue una de las experiencias que tuve, pero además, mi papá también sufre de dolores de cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Si para mi papá, desde su inconsciente, le sirvió meterse a la cabecita para sobrevivir, entonces a mí como su descendencia, adopto la misma cosa también para sobrevivir. Sí, entonces es muy lindo porque O sea, todo se va es fidelidad. entrelazando, exacto. Entonces, porque claro, el inconsciente no es que quiera hacernos la vida de cuadritos, el inconsciente lo que pretende es mantenernos vivos, ¿sí? Pero entonces, Mm, si a él le sirvió, entonces la descendencia dice inconscientemente, entonces a mí también me va a servir estar en el control, ¿sí? Entonces, pero fue una experiencia, Alejo, súper bonita, permitirme volver a mí, porque yo estaba en una coraza, yo estaba en una armadura, yo era más seria, no lloraba, no mm, lloraba ni a palo, lloraba sola, ¿sí? Y eso, porque había aprendido a ser muy dura conmigo misma. Entonces aquí fui aprendiendo otra vez a conectar conmigo y con mis emociones y aprender a expresar nuevamente esas emociones, porque nos las quedamos dentro muchas veces, además porque la sociedad solamente nos alimenta la parte racional, pero no nos enseñan a expresar lo que sentimos, porque todos sentimos, no somos robots. mm. Entonces, ¿qué pasa cuando nos guardamos esas emociones adentro? Esas emociones se quedan como bombas de tiempo, ¿sí? No se van a ningún lado. Claro, Ahí, es como una rueda que cuando la vas inflando, la vas inflando, la vas inflando, agarra presión hasta que explota. exacto, exacto. Uh-huh. Pero también hay otra cosa, o sea, que a veces tú puedes exteriorizar ciertas emociones, pero no son bien tomadas por las otras personas, por otras personas. Tal vez de la manera como la exteriorices, depende cómo la exteriorices, ¿no? O sea, si es explotando, nadie la va a tomar bien. Pero otras veces puedes exteriorizar y alguien tal vez no la tomen en cuenta por decir, ah, no, o sea, eso no es nada. O sea, Eso. la- Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Es eso, mm, siempre que yo pueda expresarlas desde yo me siento de esta manera, es mm, válido. Siempre, pero eso es lo que no hemos aprendido. Como no validaron nuestras emociones cuando éramos chiquitos, no nos validamos nuestras emociones cuando adultos, ¿sí? claro, Entonces, cuando explotamos, ya nos estamos llevando por el frente a otra persona, pero eso es cuando hemos acumulado demasiado. Pero entonces cuando nos volvemos a dar mejor ese permiso de ir sintiendo y exteriorizar lo que sentimos,
Estoy triste y me voy a permitir estar triste, no le estoy haciendo daño a nadie. Pero ojo que hay muchas creencias, como por ejemplo, es que si yo estoy triste, la otra persona se va a poner triste, entonces por eso yo no expreso mi tristeza. Ahí estoy en un programa inconsciente, estoy en una creencia donde me estoy creyendo que yo soy responsable de cómo se siente el otro. Mm, Entonces ahí yo voy a sufrir. ¿Sí? Entonces, esto de las emociones es muy lindo. Ahí está esta película que se llama Intensamente, Inside Out. Me ok. fascina. La 1 y la 2 me parecen hermosas porque muestran mucho cómo es esa parte de la emoción. Entonces, bueno, para terminarte la historia de que empecé pues con la bioscodificación para ayudar a otros, pero me encontré que la más beneficiada fui yo porque realmente, si bien era cierto que no estaba enferma en el cuerpo, porque solamente me daban migrañas ocasionalmente, Mm. sí estaba enferma en mis relaciones de pareja, estaba enferma en mis relaciones con el dinero, es decir, tenía otra cantidad de síntomas que venían de ese 95% inconsciente, que no era consciente, por supuesto, pero que no me estaba dejando fluir en esas áreas de mi vida, por ejemplo. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento, por ejemplo, poder tomar conciencia que venía atada en esta lealtad, como decías ahora, con mi abuela paterna, por ejemplo, que se llama como yo, o mejor, yo me llamo como ella, ¿sí? Y se quedó viuda con 6 niños chiquitos, mi papá el mayor de 9 años, porque a mi abuelo lo mata su mejor amigo a sus 37 años. Oh, ok. Entonces, tener esta lealtad por este lado, por el lado de mi madre tiene su primer novio por 7 años y ese novio se muere y al año conoce a mi papá y al año se casa y me tiene a mí. Entonces son dramas muy fuertes que ni mi papá ni mi mamá pudieron hacer los duelos correspondientes. Entonces, ¿qué pasa? Es una energía que uno trae con uno, porque somos energía, ¿no? Sí, tal vez Estamos. por el no saber también, ¿no? No. Claro, claro, no saben, claro, por no saber, por no permitirnos expresar las emociones, por no permitirnos y saber también, porque tienes razón en esto, no hay esta conciencia, por ejemplo, de terminar los duelos. No te imaginas lo que puede ocasionar un duelo que se bloquea en los ascendentes, porque el duelo que no hacen los ascendentes tiene que venir alguien en la descendencia a terminarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros somos como si fuéramos el proyector y la vida es la pantalla, en todas las situaciones de vida que vamos a traer, vamos a darnos cuenta realmente qué programas inconscientes tenemos. ¿Sí? Entonces, por eso no hay culpables afuera, ni es la vida, ni es una persona, ni es una circunstancia, una situación. No, es yo estoy proyectando esto, soy 100% responsable, no culpable, porque la culpa no aplica. Soy responsable y por eso mismo tengo el poder de transformarlo. Entonces, ahí me apasioné por la biodescodificación. Para mí fue un mega descubrimiento. ¡Wow! Existe este inconsciente. Me encanta ir a mirar qué entonces hay ahí para poder transformar lo que estoy viviendo actualmente. Y de ahí, pues, empecé este camino también para acompañar a otras personas y ha sido súper bonito, apasionante, gratificante, me encanta hacerlo, pero además, Alejo, también me ha parecido muy importante y lo he sentido más fuerte este último año, es integrar esta otra noción de que no somos ni las emociones, no somos los pensamientos, somos mucho más que esto. Es decir, somos energía, como te decía hace un rato, Ok. ¿sí? Física cuántica, no sé si... Ah, no, no, ya estás evolucionada entonces en el proceso de este. Pero entonces eso estamos aquí aprendiendo a través de las diferentes situaciones que vivimos, que es entrar en nuestro cuerpo, sí, validarnos, sentir, estar muy conscientes de los pensamientos que no paran, pero también esa otra dimensión de recordar que estamos simplemente viviendo esta experiencia para recordar lo que realmente somos. Está bien. No, está súper interesante lo que me estás diciendo. O sea, como dices tú, el último año, eso es una fase nueva de la biodescodificación, ¿no? Pues ya no es tanto la biodescodificación, porque la biodescodificación se centra mucho en los síntomas físicos. Ok. También considera, obviamente, estos otros síntomas que no son físicos, estos bloqueos, que también se pueden llamar síntomas, porque síntomas todo aquello que te hace sufrir. Pero esta dimensión que te digo del último año, podemos llamarla una dimensión más espiritual,
más espiritual, más física cuántica, más este reconocimiento de que todo es energía, y de cómo cuando trabajamos en nosotros un conflicto emocional es una energía que se mueve, es una información que se transforma en nosotros, es una información que se reactualiza en nuestra parte inconsciente. Entonces, de ahí por eso a que nuestro cuerpo físico sane y a que podamos proyectar experiencias de vida diferentes también. No, o sea, podríamos decir entonces que tú estás integrando diferentes terapias. Como, Eh, o sea, como que todo esto que tú has aprendido durante toda la vida, desde profesora de yoga, abogada, biodescodificadora, o sea, tú integras todas estas terapias para sí, la sanación. mira, lo que dices es muy lindo porque, claro, todo ese camino recorrido antes de llegar a la biodescodificación, yo siento que fue una preparación también para darme otras herramientas, otra visión y saber que no solamente es un camino, es que como seres humanos todavía somos un misterio, ¿sí? Entonces, por eso es importantísima la parte de la alimentación, del descanso, del ejercicio. Por supuesto que tenemos que cuidar este cuerpo, pero también tenemos esta otra parte emocional, esta otra parte mental, energética. Entonces, somos un conjunto de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, cada uno hace la sanación de la manera que lo sienta, porque te digo, no hay un solo camino para sanar. Pero lo que me gusta de este camino que yo he vivido y que aplico es sanación en conciencia. Es decir, desde dónde viene esto que yo he vivido o que mi cuerpo me está diciendo y cómo lo transformo para poder tener una percepción diferente, porque la salud es un cambio de percepción también. O sea, todos esos bloqueos que vienen del pasado, de cuando uno tenía 5 años y le pegaron, le pegaron con la correa. A mí mi papá me pegó muchas veces, así que ya yo ni me acuerdo cuántas veces fue. Oh, claro. Bueno, es que bueno, yo creo que más de una me lo merecía. No, 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 por favor. No, No, bueno. mira, lo que acabas de decir es el programa inconsciente que queda en el niño, Alejo, Ujú. porque como el niño no tiene esta parte racional desarrollada, el niño es puro sentir. Entonces, ¿qué pasa? Si al niño le pegan, claro, el niño primero se puede sentir agredido y segundo, como él no encuentra una razón y él necesita ese papá para sobrevivir, lo que él dice es, ah, entonces fue por mí, pues mi culpa, me lo merecía, y entonces ahí ¡pum! Se instala el programa. Entonces, si me merezco los castigos, eso es lo que voy a seguir proyectando en la vida. ¿Sí? Esa va a ser mi vibración, es porque es la vibración de la información que llevo conmigo. Entonces, puede que atraiga situaciones de vida donde vuelva a sentirme de la misma manera. Ah, no, pero entonces hoy me tocó terapia definitivamente por las migrañas, por la... Ay. Yo me cago yo, no digo, vamos a estar claros, no todo el mundo cree en este tipo de terapias. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué desafíos consigues tú en las terapias normalmente? Entonces, lo primero es que la persona que llega a una sesión es porque realmente resuenan con esto y porque ha pedido la ayuda. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si alguien le hace la cita a alguien más, no, dile a la persona, por favor, que lo necesita, que haga el primer contacto, porque esa es una forma de decir, listo, estoy abierto a recibir la ayuda. O sea, aquí no hay nada o a nadie quien convencer. Si no se trata de eso, es si tú resuenas y si quieres experimentarlo, porque hay una partecita de tu inconsciente que va a estar lista para eso y que dice, sí, puede ser por aquí, ¿sí? Mm. O quizás vivas la experiencia y digas, no, mejor no, no me voy por este camino, no quiero volver a sentir, entonces esta no es una opción para mí y es muy respetable. Ahora, eh, yo hablo desde mi experiencia. ¿Qué pasa? Como yo te comentaba hace un rato, yo me acostumbré a meterme en una armadura, a meterme en una coraza. ¿Para qué? Para Ujú. no volver a sentir. Entonces me metí en la cabeza. Entonces desde la cabeza uno piensa, analiza, comprende, pero no siente. ¿Sí? No Claro. siente. Entonces, ¿qué pasa en una de estas sesiones donde es muy importante volver al sentir? Eh, es un acompañamiento que se hace un poco más largo, pero
Mira, yo digo que por dentro, sobre todo cuando hemos estado en esa armadura, hay una vulnerabilidad tan grande que es ese miedo a volver a sentir. Entonces, cuando me dices cuál es el desafío más grande, es con personas que son muy racionales y yo me pongo en primer lugar porque esta ha sido mi experiencia, uno de los aprendizajes más grandes para mí ha sido volver a conectar conmigo, con mis emociones, con mi cuerpo, darme el derecho de expresar lo que siento. Entonces ahí es eso, es acompañar a las personas con mucha paciencia, con mucho amor, a que vuelvan a conectar con su sentir, porque cuando estamos en la cabecita hay una parte que tiende a racionalizarlo todo y a tratar también de controlar, hasta controlar la sesión, ¿sí? Pero, y no hay nada malo, no hay nada ni bueno ni malo, de hecho, es solamente un mecanismo de defensa para no conectar nuevamente con el sentir, pero poco a poco, yo digo, al amor nadie se resiste. Y cuando uno está en un espacio donde se ve sin juicio, porque muchas veces también nos blindamos por el juicio, pero sin juicio, con paciencia, con amor, simplemente es un encuentro, yo digo, en ese momento es un encuentro de dos almas que han estado viviendo un camino que ha podido ser muy doloroso. Y también una cosa muy importante es que en este acompañamiento, cuando tú has recorrido el camino, es mucho más fácil acompañar a otros a recorrerlo también. O sea, como te dije antes, tal vez mucha gente no entiende cuando otra persona exterioriza algún sentimiento y por eso dices tú, o sea, cuando estás en la terapia me imagino que, o sea, es sin, ¿cómo se llama? Sin juzgarlo. Y Juicio, eso es lo importante, ¿no? exacto. Exactamente, así es, porque te decía, cuando éramos niños, y aquí tampoco se puede juzgar a los papás porque cada uno hizo lo que pudo, con lo que sabía y con sus propios programas inconscientes, ¿sí? Entonces lo hizo a su manera, pero claro, no, a uno no le decían cómo te sientes, qué te duele, o simplemente te acompaño a que llores. ¿Sí? ¿Estás triste? Sí, no. Entonces, ¿qué le decían a los niños? Usualmente, sí, está muy triste, venga, ahora sí le doy una razón para que esté triste de verdad. Yo digo, entonces ahí imagínate, un niño hasta los 7 años está en hipnosis. Es Ujú. decir, un niño hasta los 7 años está bajando y grabando todo lo que vive. Y no solamente desde ahí, desde el vientre materno, desde Ok. el mismo momento, bueno, a veces dicen que el último trimestre, pero yo te digo que en mi proceso personal y en las sesiones, uno tiene grabado desde el mismísimo momento de la concepción, sabiendo que ese óvulo ya trae una información y que no se encuentra al azar con ese espermatozoide, porque se encuentran es porque resuenan en la misma frecuencia, es porque tienen muchas veces unos programas inconscientes en común, ¿sí? Entonces, descubrir todo este mundo de nuestra infancia, nuestra vida intrauterina, para saber cuáles son los programas que nos quedaron instalados. Cuando digo programas inconscientes, son creencias emocionales inconscientes, que es, imagínate si hasta los 7 años grabamos toda esta información, entonces, bueno, 7 años, 10 años, primera adolescencia, porque es un tiempo muy sensible, pero a partir de ese momento en adelante, como adultos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a replicar todo lo que ya tenemos grabado adentro. No podemos atraer una cosa diferente a la que no tenemos ya en nuestro interior, ¿sí? Exacto, Entonces, sí. Y las mismas creencias me imagino que no son fáciles vamos a decir, no será arreglarlas porque no es que se arreglen, pero no son fáciles de hacer un breakthrough en esas creencias porque o sea, están arraigadas o sea, de muy pequeño, ¿no? Y de ancestros, ¿no? O sea, claro, pero entonces ahí es donde viene la parte importante y es, primero, necesitamos hacer consciente eso inconsciente, ¿no? Porque si la creencia o el programa está inconsciente, ahí está. Pero cuando hacemos consciente esa parte inconsciente, entonces ahí la podemos transformar. Sí, es el primer paso. Entonces, aquí meto la frase de Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se hace consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino, ¿no? Entonces, no es, me tocó esto, fui de malas, no, tienes programas inconscientes. Tú puedes descubrirlos y transformarlos. Entonces, hacer conciencia de esto, Alejo, a mí me parece súper importante porque si ya lo tengo consciente, entonces cuando aplico el hecho de estar presente, porque es que no estamos presentes, o sea, la mente
divaga todo el tiempo, o en el pasado o en el futuro, pero no estamos en el presente. Entonces, practicando estar en el presente nos permite no reaccionar automáticamente. Entonces, cuando ya tenemos esta creencia o este programa consciente, entonces de ahí, ¿cómo se cambia este programa? Una de las maneras es con el hábito, ¿sí? Entonces, el hábito, porque ahí creamos nuevas conexiones neuronales, porque es solamente una creencia, es solo un programa, no eres tú, y se puede cambiar. Entonces, siendo consciente, entonces, reaccionando diferente, o más bien accionando diferente, porque la reacción es más en automático, desde el inconsciente. Accionando diferente, entonces vamos creando estas nuevas conexiones neuronales, y así vamos viendo cómo la proyección afuera, porque te repito, somos el proyector, va a ser distinta. Te pongo un ejemplo. Yo tenía este bloqueo con mis relaciones de pareja. Sí, yo estuve casada una primera vez, donde ahí había una cantidad de programas inconscientes que me di cuenta mucho tiempo después. En mi casa, mi primer esposo me representaba inconscientemente a mi papá y a mi abuelo materno. Una de las cositas que pueden hablar de esto son las fechas, y por fechas estaban súper seguiditos, fechas de nacimiento, Okay. pero yo ahí era totalmente inconsciente de esa parte, pero eso me hacía estar con ese primer esposo en un incesto simbólico, porque pues tú no te casas ni con tu papá ni con tu abuelo. En fin, después de esa relación, empecé como con miedo al compromiso, entonces yo sentía que tenía esta resistencia en estas relaciones de pareja, y era donde te mencionaba, estaba enferma en mis relaciones de pareja. Sí, miedo al compromiso, como que por aquí salía con alguien y de pronto salía con alguien más. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué estaba detrás de todo esto? Estaban estos programas inconscientes o tan fuertes que venían del asesinato de mi abuelo, yo llamándome como mi abuela, viuda, y el novio de mi mamá que se muere, y yo ser la primera que nace después de ese drama tan fuerte. Entonces, ¿qué había en mi inconsciente? Hay menos estrés en no tener pareja que en tenerla y que se Mm. muere. Entonces, ¿qué me hacía eso? Inconscientemente, no pareja, conscientemente quería, pero inconscientemente había un rechazo. ¿Sí? Claro. Entonces aparecían todas las excusas posibles, todas las circunstancias se daban para que no pudiera tener esa relación de pareja. Cuando descubro todo esto y cuando empiezo a sanar, porque lo importante aquí es transformar esa energía, sanar es transformar esa información. ¿Cómo? En esa parte transgeneracional que decías de estos ancestros, reconociendo el sufrimiento de mi abuela, reconociendo el sufrimiento de mi abuelo de haberse ido tan pronto y de esa manera tan fuerte, el sufrimiento de mi papá de haber quedado huérfano tan chiquito, por este lado, y el lado de mi madre, haber quedado sin su novio, que fue un drama súper fuerte para ella también, transformando toda esa energía, reconociendo estos sufrimientos, diciendo, ese fue su destino, yo tengo uno diferente. Esa era la manera de ir reactualizando, digamos, esa información. Entonces, al trabajar todo esto, conozco después a mi actual esposo, que ha sido una relación muy linda. Yo digo que la relación más linda que he tenido, porque es la relación más consciente en la que he estado. Y eso me lo ha permitido todo esto de poder estar en esta autoobservación, y obviamente, como tú decías, el conocimiento de saber que uno tiene programas inconscientes. Casi nadie sabe esto. Exacto. Yo digo, O sea, oh, yo estaba pensando ahora cuando tú estabas diciendo eso que este es un comentario un poquito nerd, pero tal vez la gente también lo entienda un poquito mejor así, por lo menos, o sea, a mi forma de verlo. O sea, es como si tú eres una computadora y tienes un virus corriendo ahí por atrás que tú sigues trabajando y el virus está, pero tú no sabes que existe el virus hasta que es, descubres ese virus y lo puedes reescribir, lo puedes limpiar. me ¿Sabes? encanta, me encanta ese ejemplo que acabas de poner, porque es tal cual, Sí, o es sea, tal cual. es un poquito la síntesis a lo nerd. Sí, no, sí, súper chévere, claro, porque es poder darnos cuenta que ahí está. Y claro, Ujú. la computadora no te puede mostrar una cosa diferente porque tiene el virus andando ahí adentro, Claro, y ¿sí? no sabes por qué corres la computadora más lenta, pero, o sea, eh, Exactamente. eh, Entonces es poder encontrar el virus, pero no para atacarlo, porque el virus no está ahí para conscientemente hacer un daño, como te decía anteriormente. O sea, el inconsciente lo único que pretende es mantenernos vivos, ujú. pero pues hay programas donde
ahí qué sentido tenía que yo no tuviera pareja. Esa fue la historia de mi abuela, esa historia fue la historia de mi Es mamá, de pero ella. una parte de esa información se quedara pegada allá, ¿no? Y yo Exacto. digo allá, pero es allá, es acá porque es la información que traemos con nosotros. Te Pero queda ese empieza, lastre, te queda ese ¿ah? lastre ahí que estás cargando un lastre que no es tuyo, ¿no? Total, Bueno, a eso es lo que llamamos. de cuando te pegaron a ti o cuando me pegaron a mí sí es nuestro, pero es un lastre igualito. Claro, claro, eso es lo que llamamos con los ancestros las memorias, perdón, las lealtades inconscientes. Ujú. Lealtades inconscientes, sí, es como esos hilitos, como tú dices, que nos unieran a esas historias, pero no son ningunos hilos que están afuera, sino que es esta información que llevamos codificada con nosotros. Sí, así es. Entonces, por eso tan importante ir allá a esa infancia. O sea, nos quedaron muchos programas de todas esas situaciones que vivimos que a veces decimos, ay no, hombre, pero eso ya pasó y aquí estamos y sobreviví. Sí, pero ahí es donde estamos poniéndole como si no hubiera sido tan importante para ese niño cuando la verdad vamos allá a ese momento y no es sino imaginarnos cómo fue para ese niño, para esa niña en ese instante porque es un momento muy difícil y ahí es donde viene este contacto con nosotros mismos solamente para reactualizar eso, para darnos cuenta de esas creencias o esos programas inconscientes que quedaron grabados en nosotros. Como traías este ejemplo antes de, me pegó porque, sí, tal vez me lo merecía, ¿no? Entonces, ahí es, ok, entonces yo voy a ser culpable de algo y si me maltratan es porque me lo merezco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces, y no No, digo pero, que sea no, pero caso, es que yo hacía muchas maldades también. pero eras, Yo soy consciente que yo hacía maldades. pero eras Ah, no, claro, claro, un por niño supuesto. travieso, un niño inquieto, Ujú. ¿sí? Entonces ahí es donde está esa parte de una autovalidación también, ¿sí? En ese momento. Y te repito, no hay nadie a quien juzgar, ni a ese papá, ni a esa mamá, ni nada, pero sí en este momento, Alejo, poder validar el dolor de ese chiquito en ese momento y sobre todo descubrir lo que se dijo sobre él mismo, lo que se dijo sobre la vida, lo que se dijo sobre el amor, lo que se dijo sobre el mundo, ¿sí? Correcto. Porque, te repito, más adelante en nuestra vida adulta lo que vamos a traer es lo que está en resonancia con esos programas que quedaron instalados. Ahora, una pregunta. ¿Es difícil conseguir esos momentos en un paciente? O sea, llegar a esos momentos clave de los cuales tienen, o sea, tienen esos traumas los pacientes. En un consultante, sí. Ujú. Paciente, perdón, sí, un consultante. Sí, cliente, consultante. Un cliente Eh, tuyo. entonces, mira, ahí depende de la persona, porque como te mencionaba, cuando estamos muy en la cabecita tendemos a olvidar, a querer olvidar todo lo que pasó, Ujú. pero nuestro cuerpo tiene la memoria de todo lo que hemos vivido y eso es lo lindo de esto. Si tienes el problema, tienes la solución, porque somos aquí o estamos ese mismo óvulo fecundado que se reprodujo y este es el cuerpo que tenemos porque nadie cumple años y cambia de cuerpo. A pesar de que muchos quisieran. Entonces, cuando podemos conectar con ese instante, porque a veces también lo recordamos, pero lo recordamos sin emoción. Es decir, lo recordamos anecdóticamente. Ujú. Solo anecdóticamente. Sí, eso pasó. Pero cuando vuelves ahí, y todos podemos hacerlo, todos podemos hacerlo. Lo que pasa es que algunos tienen más resistencia a sentir. ¿Sí? Pero eh, la persona puede llegar a esos momentos recordándolo, o por ejemplo, si hablamos de la vida intrauterina, o sea, en el vientre de la mamá, lejos, pues no nos acordamos porque en ese momento no está desarrollada esta parte racional donde están las memorias, donde lo recordamos, pero nuestras células sí lo recuerdan. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, memorias de la vida intrauterina, cómo se reviven a nivel de las sensaciones físicas. Ujú. ¿Sí? A mí me pasó una experiencia que para mí fue como, wow, imagínate que a mí me habían contado, mi mamá, mi papá, la familia, que mi mamá cuando estaba embarazada, ella dice, yo no sé cuánto tiempo tenía de embarazo, pero yo fui al médico porque me salió un brote en el estómago y como no habían ecografías en ese momento, entonces el médico me miró y me dijo, tiene que abortar.
tiene que abortar, no sabía si era niño o niña, pero tiene que abortar porque le va a salir con problemas. Claro. Imagínate, en ese momento fue un shock para mi mamá, ¿sí? Tengo que abortarla. Y fue un shock, adivina, ¿para quién más? Para ti, porque Para mí que la- estaba en su vientre, claro, exacto. la que iban a abortar era ti. Totalmente. Entonces, como el feto está 100% fusionado con esa mamá, claro. Entonces, en ese momento fue una experiencia de, me voy a morir, me voy a Ujú. morir. Mi mamá dice que al final se fue para la casa, le contó a mi papá dijo, ay, no, que nazca como nazca, y ya se olvidaron del caso y ya. Y aquí estoy, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa en mi vida? Cuando yo cumplí 40 años, Alejo, para mí era volver a nacer. Yo, wow, cumplir 40 años, me fui a un retiro, qué rico, a prepararme mi renacimiento. Muy bien. Cuando tenía 40 años, 4 días, un amigo me invitó a almorzar a otra ciudad y me invitó a ir en su avioneta. Y era una avioneta chiquitica. Él la empujó para sacarla del hangar. Y bueno, tú que vuelas, sabrás. Y él le puso gasolina, todo, yo vi, fuimos a la otra ciudad, aterrizamos, almorzamos y nos estábamos regresando. Y al regreso, Alejo, 10.000 pies de altura, tenía una sola hélice. Y la Ujú. avioneta hace pa, 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 se apaga la hélice. Y yo Ok. lo miro, ¿qué pasó? Y me dice, no, no sé. Y trata de prenderla otra vez y la hélice, ¡pah! Y ahí, ¿qué siento? Me morí. Me morí, nunca pensé que fuera a vivir 40 años, me morí y yo no te sé decir cuánto tiempo pasó, 10, 20, 15 minutos, no sé, no sé, porque ahí la conciencia se cierra en ese shock, porque él Ujú. me decía, tranquila, tranquila, pero yo en ese momento sentí que me morí y yo cerré los ojos y empecé a rezar, a rezar, a rezar, quería hasta escribirle a mis papás por el celular para que encontraran los cadáveres, porque para mí me moría. Y aterrizamos en una pista de aterrizaje de emergencia, era una finca, me estaba en medio del campo. Yo, wow, no nos matamos. Ahora, ¿para qué vivo esta experiencia a los 40 años, 4 días? No es al azar. Los accidentes no son al azar. Espérate que estamos proyectando todo. Ahí, claro, lo que descubro es que como para mí 40 años era volver a nacer, mi inconsciente vuelve a ponerle play a todo lo que pasó desde el momento de mi concepción. Y Wow. cuando a mi mamá le pasa esto, que el médico le dice que me tiene que abortar, tiene más o menos 4 meses de gestación. Entonces, memoria de muerte a los 4 meses de gestación, memoria de muerte a los 40 años, 4 días. Entonces, eso me da la oportunidad. No, fui a terapia después, ¿no? Yo porque había una emoción que había quedado ahí, porque uno dice, ay, no, no me maté y sigo como si nada, pero ahí quedó el shock. Entonces, a raíz de ir a la terapia y permitirme, ahí fue donde descubrí que esta memoria me llevaba hasta el vientre de mi mamá, no desde mi cabeza, fue desde mi sentir, desde mi sentir. Entonces, me permitió liberar esa emoción que había quedado instalada desde el vientre, ¿sí? Entonces, ese miedo a morir, entonces, ya no está dentro, ya la pude transformar, ponerla afuera, y Claro. eso es lo que hace el cambio. Pero, o sea, la ventaja es que tú supiste identificar esa emoción, a lo que muchos de nosotros no lo hacemos. Eh, Eso, pero ¿sabes cómo fue? No fue desde la cabeza, yo vuelvo, en la sesión que me hacen, vuelvo a revivir lo que sentí en la avioneta, cuando la avioneta no prendió, que siento ese miedo a morir y lo siento aquí dentro de mi cuerpo, y con esa sensación fue dejar que mi cuerpo fuera atrás, atrás, atrás en el tiempo de la primera vez que lo sentí, y fue mi cuerpo, mira, es como tú te vas con la sensación y es como si el cerebro abriera, digo yo, como archivitos y dijera, aquí está esa sensación también. Entonces, algo que yo había escuchado intelectualmente, pero que yo nunca había sentido en mi cuerpo, pero mi cuerpo me lleva a ese instante donde estaba en el vientre de mi mamá, con decirte, Alejo, que en el momento que estoy otra vez a los 4 meses de gestación, porque es que para la emoción el tiempo no existe, para la emoción siempre es presente. claro. Ahí yo siento que cuando el doctor dice, la tiene que abortar, mi mamá dice, ok, si es lo que usted dice, ok, mi mamá asiente, dice, ok, es lo que voy a hacer. Mi mamá nunca me contó eso. Mi mamá dijo, sí, fue el médico, pero bueno, no, yo me fui. Después de eso, obviamente con cero juicio, y porque a mi mamá le gustan mucho todos estos temas y todo, yo le digo, mami, ven, lo que pasa es que estuve trabajando esto, y mira, yo sentí que cuando el médico te dijo que me abortaras, tú dijiste sí. Y mi mamá abre los ojos y me dice, sí,
sabía, o sea, él era el que sabía y yo decía, ok, yo hago lo que usted me diga que yo tengo que hacer en ese momento. Obviamente, él era su guía, su referente. Cuando uno creía fielmente y ciegamente en los médicos. Claro, claro, pues en ese momento, sí, entonces ella me dice, y yo le digo, no, pero no es tranquila, o sea, yo ya lo trabajé, ya lo liberé, pero es para contarte que mi cuerpo ya lo sabía, ¿sí? Uno lo Claro. sabe, ¿sí? Entonces, bueno, fue muy lindo porque yo no claro, mami, no hay ningún juicio, fue súper bonito haber podido liberar esa memoria y bueno, nada. Entonces, pero así es como funciona. O sea que te puedes volver a montar en una avioneta sin problema. ¡Ah, sí! Me encanta montar el avión, me fascina. Hay gente que dice que este tipo de terapias, o sea, o sea, no van con lo que es la medicina tradicional. O sea, qué tanto puede trabajar conjunto con la medicina o solo sin la medicina? No, completamente a la par. Es decir, o Mm, sea, los médicos hacen lo que hacen y muy bien y la medicina tiene sus aportes valiosos y desde este lado se trabaja la parte emocional. Entonces son complementarias. En ningún momento uno le dice a una persona que deje de hacer un tratamiento médico, ni más faltaba. No, para nada. Es una cosa que se hace paralelamente y mm. es muy lindo porque uno también ve a alguien, cuando acompaña a alguien en un tratamiento médico y a la vez trabaja su parte emocional, como muchas veces la sanación ocurre mucho más rápido. ¿Sí? Claro, sí, ayuda o sea, como dices tú, se complementa, ayuda a que sane más rápido la persona. Así es, así es. Ayuda a que sane más rápido y muchas veces a que el síntoma no regrese. Porque es que si estás trabajando, digamos, el origen, la raíz, entonces el cuerpo no tiene que seguir hablando, porque es como si el inconsciente utilizara nuestro cuerpo como un tablero para Mm, poder comunicarse con nosotros y claro. decirnos, hey, ahí hay algo, una energía. Si vamos a la palabra emoción, por ejemplo, viene de emotion, energía en movimiento. Entonces hay una energía, hay una información que necesita reactualizarse, digámoslo así. Es decir, hacer conciencia de eso que quedó y bueno, a partir de ahí poder sanar también. O sea, es como la migraña que también o sea, es una alerta, un síntoma que es una alerta. Totalmente, Alejo. Y yo te quiero decir, a mí jamás me volvió a dar una migraña. Yo digo, es que yo soy el primer testimonio. Wow. Nunca más me volvió a doler la cabeza porque ha sido un aprendizaje muy bonito, además de trabajar ese evento que te había contado o que te conté anteriormente. Sí, Y también empezar a aprender a soltar, a confiar, porque cuando estamos en el control es difícil confiar, es difícil soltar. Entonces aprender a confiar, aprender a soltar, aprender a abrazar mi niña interior, porque todos tenemos niños interiores heridos, todos. Y esos niños interiores viven aquí dentro de nosotros. sí, sí. Entonces, Dice que todo el mundo tiene un niño adentro. sí, Eh, así es. el mío no ha crecido, el mío no piensa crecer tampoco. Mira, Ay, o sea, y ese soltar, eso yo creo que debe ser lo más difícil para una persona que va a una consulta, ¿no? El soltar, o sea, el soltar esa emoción, ese niño, soltar todo eso que está dentro, debe ser súper difícil para una persona, ¿no? para algunas, para otras no tanto. Entonces depende cómo hemos aprendido a sobrevivir, cómo nos hemos adaptado a sobrevivir, Claro. ¿sí? Entonces, pero cada persona es un mundo diferente, cada uno de nosotros somos distintos, pero al final, Alejo, todos tenemos unas heridas emocionales, unos programas inconscientes que y unas necesidades no satisfechas, porque realmente ahí viene la enfermedad, una necesidad biológica que no fue satisfecha, que yo digo que uno podría decir, sí, han habido estas necesidades generalmente cuando somos niños que no fueron satisfechas y que de ahí, según el tipo de persona, ha somatizado de una manera u otra. Claro. Claro, y bueno, ya tú dijiste un poquito de la parte de la física cuántica que te ha ayudado con un poco con la descodificación. ¿Qué más ves tú como futuro con la biodescodificación?
como en las terapias? ¿Tú ves que como una proliferación en la terapia? ¿Crees que está como que... Porque, o sea, hay cosas que tienen como, vamos a decirlo, hay cosas que tienen como un boom. Entonces, o una moda. Y hay gente que de repente agarra un tren, esa moda, y después como se va olvidando, ¿ok? Ahora, ¿tú crees que la biodescodificación se mantenga en la gente? O sea, me imagino que muchos pacientes te llegan por referencias, ¿no? Todos son por el voz a voz. Sí, así es. ¿Y por qué? Porque es que yo soy la primera convencida de que cuando tú lo experimentas, quieres compartirlo con alguien más. Eso es lo que yo he hecho. O sea, ha sido tan importante para mí, para mi sanación, para mi crecimiento, que por eso me encanta compartir este tema y así como cada persona vive su experiencia, pues también quiere compartirla con los demás. Entonces, mira, yo digo que no sé si se ponga como de moda en un tiempo o que vaya bajando. ¿Sabes yo cómo lo veo? Es un camino. Mm. Todos los seres humanos buscamos sanación, todos, porque a ninguno le gusta sufrir, a ninguno le gusta estar enfermo. Entonces, es un camino que hay personas que resuenan con este camino y que lo experimentan y entonces, ok, chévere, por ahí me voy. Pero mira, por ejemplo, yo también hago bioconstelaciones, que son constelaciones familiares desde la mirada de la biodescodificación. Es otro caminito muy paralelo a este, donde también se ve esa proyección de esa memoria inconsciente de la persona que está constelando eh, y que también tiene como intención ese movimiento de la energía precisamente para que la persona pueda tomar conciencia y pueda sanar. Entonces, no lo veo como solamente una moda o un boom. Yo digo, es una opción para sanar. Sí, es una opción para sanar. Y te digo que yo siento que como humanidad estamos buscando cada vez más este encuentro con nosotros mismos. Entonces, es una posibilidad, es una herramienta y por eso también siento o sea, no es que vaya a decir, no, ya la descodificación, chao, salió de moda. No, siempre va a ser un camino, así como las constelaciones familiares, así como todos estos otros caminitos, pero que a mí lo que me gusta es una integración de todo, juntándolo con esta conciencia aún mayor de, de poder, sí, mira, como yo lo describo es meternos en el inconsciente que es lo profundo para poder conectar con esa energía que realmente somos. Sí, no sé si me hago entender, pero así lo siento. O sea, sí, es que veo que estás, hay como una, como dices tú, como un cúmulo de diferentes cosas todas juntas funcionando como que al unísono, ¿no? Sí, claro, que finalmente nos llevan o cuyo objetivo es sanar. Sanar para poder estar mejor y disfrutar esta vida. Es que, Alejo, esta vida es para disfrutarla. Si no disfrutamos, estamos muertos en vida. Por Totalmente. supuesto, vamos a tener situaciones desafiantes, vamos a tener situaciones dolorosas. El dolor nos permite crecer. Duele cuando salimos del vientre de la mamá. Duele cuando por primera vez vamos al colegio. Duele cuando nos vamos de la casa. El Duele dolor. cuando te pegan a correazo. Ay, no, pues sí, claro, y pero ese tipo de dolor, no sé si es para crecer necesariamente. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay gente que dice que la biodescodificación y este tipo de terapias no tienen aval científico. Y entonces la minimizan al decir este tipo de cosas. Pero, o sea, por lo que tú estás diciendo de tus experiencias propias, y me imagino que las experiencias con tus pacientes, o sea, deben haber muchas, este, es una terapia que, o sea, funciona, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que mira, cuando dicen aval científico, o sea, ¿qué más que la propia experiencia? ¿Sí? Entonces, bueno, en ese campo, como te decía, no hay nadie a quien convencer. Vive la experiencia si te resuena y si no es totalmente respetable también. Pero sí, es más una vivencia individual y yo siento que la persona que llega a este camino es porque resuena con él, ¿sí? Entonces, bueno, cada cual es libre de tener sus propias opiniones y está bien.
Qué bien. No, yo te iba a preguntar si había, o sea, si podrías decirme experiencias de algunos de tus pacientes, pero ya Por con lo que... supuesto, Sí, muchas, ah, bueno. muchas experiencias. O sea, yo te decía, primero, el primer testimonio soy yo con las migrañas, con que me volví a casar. Eh, Y felizmente lo he visto. Felizmente Estamos casada, felices. y mi relación con el dinero también, también cambió porque Alejo, y esto fue algo muy importante para mí, resulta que yo decía que yo era hippie con el dinero porque llegaba, se iba, ¿sí? Pero yo nunca ahorraba. Mi mamá, yo recuerdo que me decía, ay, ahorra. Yo decía, pero ¿para qué si nunca me falta? Bueno, pues resulta que en un momento determinado, haciendo un trabajo con el dinero, lo que descubro, que era totalmente inconsciente para mí, es que en mi inconsciente lo que estaba grabado es que el dinero era la muerte. ¿Por qué? Porque para mi abuelo paterno, al que mataron, Ujú. fue así, él murió por una apuesta. Por dinero. Estaba borracho con su mejor amigo, apostaron, al final no se sabe quién ganó. El caso es que mi abuelo era carnicero, dicen que trajo un cuchillo y el mejor amigo estaba armado y le pegó 3 tiros y lo mató. Entonces, a partir de ese momento, entonces, en ese instante, lo que se graba en ese inconsciente, yo ni siquiera había nacido, pero te digo, es una información que no tiene ni tiempo ni espacio. Entonces, ahí es lo que traía era el dinero es la muerte. Entonces, para mi inconsciente, cada que el dinero se acercaba, había esa Soltaba. amenaza, era mejor soltarlo, soltarlo. Y esas son las creencias que están ahí en esa parte que no conocemos Ujú. y que es la que manda, ¿sí? Entonces, por eso lo importante es hacer esta conciencia. Cuando yo hice conciencia de esto, mira, en ese momento para mí también fue conectar con este dolor de ese abuelo, de esa muerte, reconociendo que ese dinero tenía esta memoria y poder liberarla. Yo me acuerdo que en ese momento lloré, me puse a llorar porque sentía un dolor aquí en el alma, en el corazón, en el pecho. Eh, y fue, como te decía, ver el dinero a partir de ahí de una manera diferente, pero no verlo diferente consciente, sino remover esa memoria inconsciente para darle otro significado. Y a partir de ahí, mi relación con el dinero cambió. O sea, Eh, eso es lo que te iba a preguntar, porque me parece interesante. O sea, tú lo que dices es que en el momento que tú eres consciente uh -huh. de esa situación y que, bueno, lloraste habrá gente que llorará, gente que no llorará, no sé, tú me dirás. Pero, o sea, en ese momento que tú o sea, que tú agarras esa conciencia, ¿qué pasa después? O sea, o sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Es un proceso que sigues trabajándolo con el cliente? O sea, o es algo que sencillamente ya, una vez que ya eres consciente de eso, ya se libera y ya. Entonces, mira, yo siempre digo, la vida nos va a dar la respuesta, o tu cuerpo nos va a dar la respuesta si es un síntoma físico. Correcto. Entonces, tú trabajas en esto y ahí sueltas porque la vida es la que te va a seguir mostrando. Entonces, en ese momento para mí, en esta memoria con el dinero, Mm, que te digo, fue porque en ese momento sentí el dolor de ese abuelo de haber sido asesinado por dinero, por una apuesta. correcto. Sí, y no es que yo hubiera dicho voy a llorar, no, lo sentí. Ujú. Y de ahí lo que me siguió mostrando la vida, que no es más que un reflejo de lo que yo tengo adentro, de la energía que uno emite, porque uno si es energía, uno está en una frecuencia determinada. Fue empezar a experimentar cosas donde el dinerito empezó a llegar, y yo no tenía problema en, en guardarlo, ahorrarlo. Dije, wow, aquí la vida me está mostrando, ese programa cambió. Por eso, o ¿Sí? sea, Entonces, también, o sea, que también puede ser hasta inconsciente ¿cómo se llama? La solución también puede venir inconscientemente, ¿no? O sea, una vez que tú ya, o sea, que tú ya agarras y llegas al trasfondo de la situación, ya, o sea, ya no haces nada, o sea, ya lo dejas fluir y listo. claro, claro, o sea, ahí
en este trabajo, sí, claro, uno hace el trabajo y suelta, porque uno no tiene control sobre lo que va a pasar. Obvio. Pero también, de lo que decías, muchas veces solucionamos programas o conflictos inconscientemente Ujú. a través de leer un libro, de una peli. Hay algo que hace un clic y las cosas cambian, sí, también puede pasar. Entonces, esos son testimonios de mi historia, pero de personas también te puedo contar muchos casos, desde personas que no podían quedar embarazadas, por ejemplo, mujeres que, te digo, no podían concebir un bebé. Y lo que encontramos en su historia es que una bisabuela había muerto en el parto, por ejemplo. Ya. Entonces, claro, la información que tenía el inconsciente es, si tienes un bebé, si llegas hasta el parto, entonces te vas a morir como la bisabuela se murió. Pero como eso estaba inconsciente, como ese sufrimiento de esa bisabuela no se había reconocido, entonces esta chica perdía y perdía bebés, por ejemplo. Ah, ok. ¿Sí? Qué bueno. Eh, Voy a tener que llamarte entonces para ver lo del, lo de la migraña. A ver qué es. A ver si me pongo también a buscar ese inconsciente que tengo en algún lado. Claro que sí, pero mira, ahí a ti y a las personas que nos están viendo, les puedo recomendar un libro que es hermoso y se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Ok. Sí, está en audiolibro o en libro. Es un libro cortico, pero muy bonito. Fue el primer libro que yo me leí y me identifiqué mucho con eso precisamente porque estamos muchas veces metidos dentro de esa armadura. Bueno, tú sabes que yo pienso que yo inconscientemente también he liberado muchas cosas. Con todo y el nombre de este blog que se llama No Me Jod, es que no me va a joder. No sé si es pues de viejo que uno se da cuenta de muchas cosas y las deja fluir. Eh, y yo creo que en algo me ayudó, excepto en la migraña. Así que voy a leer el libro, después te llamo. Ok, ok. Bueno, Ana María, de verdad un placer haber conversado contigo. Muchas gracias por todo. A todos aquellos que quieran contactar a Ana María, les voy a dejar aquí abajo la información de cómo llegar a Ana María, cómo llegar a sus redes sociales. Y si les interesa tener una sesión con ella, se les recomiendo de verdad, con los ojos cerrados. Ana María, un placer. Muchas gracias por estar aquí y esperamos verte pronto. Muchas gracias, Alejo, por abrir este espacio, por compartir. Es genial, me encantó. Y bueno, muchas gracias también a todas las personas que lleguen a escuchar esta información. Bueno, esa es la idea, porque la idea de esto es que sean temas interesantes, con gente interesante como tú, para gente interesante que está viendo este blog. Súper, súper, mil gracias. Chévere.